El cielo se oscureció y el viento comenzó a soplar con fuerza. Mi nombre es Noé y he sido testigo de algo que cambiaría el destino de la humanidad. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde todo parece perdido? Imagina construir un barco gigante en medio de la nada, mientras todos a tu alrededor se ríen de ti. ¿Qué harías? Sentí la incredulidad de las miradas, el escepticismo en el aire. Pero en mi corazón sabía que había una voz que me guiaba, una promesa que debía cumplirse. Cada golpe de hacha resonaba con un eco de esperanza en medio del caos. La tormenta se acercaba y el mundo que conocíamos estaba a punto de terminar. A medida que el agua comenzaba a elevarse, cada animal que subía a mi arca era un recordatorio del pacto que Dios había hecho. La fe era mi salvación, pero la soledad me acechaba. ¿Qué harías en mi lugar cuando el mundo entero se vuelve en tu contra? En este viaje descubrí que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz que nos guía. Contexto histórico e cultural da época de Noé. Imaginemos por um momento a sociedade em que Noé viveu. Era um tempo em que a humanidade estava se expandindo, mas ao mesmo tempo se afastando de valores que hoje consideramos essenciais. A época antediluviana, como chamamos, era marcada por uma profunda corrupção e violência. As pessoas se entregavam a prazeres e práticas que desonravam o Criador. E isso gerava uma atmosfera pesada de desespero e degradação. Eu me pergunto como deve ter sido para Noé testemunhar essa decadência ao seu redor, enquanto ele buscava viver de maneira justa e íntegra. A cultura daquele período também era influenciada por um forte misticismo e pela adoração a deuses que não eram o Deus verdadeiro. Diversas tribos e sociedades tinham suas próprias crenças e práticas que muitas vezes envolviam rituais de sacrifício e de devoção a entidades que nada mais eram do que criações da imaginação humana. Assim, a visão de mundo da época não deixava espaço para a verdadeira fé e para um relacionamento autêntico com Deus. Noé, em contraste, era um homem que se destacava por sua fidelidade e devoção, o que, sem dúvida, o tornava um alvo em um ambiente hostil. As práticas sociais e morais daquela época eram profundamente corrompidas. A moralidade estava em declínio e a violência se tornava a norma. As relações interpessoais eram frequentemente marcadas pela traição e pelo egoísmo. É quase impossível imaginar a angústia que Noé deve ter sentido ao perceber que, enquanto ele buscava viver uma vida justa, muitos ao seu redor se entregavam à depravação. A indiferença à moralidade divina era uma característica marcante da sociedade, que parecia ter esquecido as lições do passado e as promessas de Deus. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Em meio a esse contexto, a figura de Noé emerge como um farol de esperança. Ele não apenas representava a resistência à corrupção, mas também a possibilidade de renovação. A sociedade antediluviana, com todas as suas falhas, servia como um pano de fundo que destacava ainda mais a importância da fé e da obediência. Noé não se deixou levar pela correnteza negativa ao seu redor. Pelo contrário, ele se firmou em princípios que hoje podemos considerar fundamentais para a construção de uma vida ética e moral. Este cenário histórico e cultural nos ajuda a entender a magnitude da decisão de Deus de intervir naquela época. A escolha de Noé como o homem justo em meio a tantos ímpios é um testemunho do compromisso de Deus com aqueles que buscam viver segundo seus preceitos.
Essa era uma época em que a humanidade precisava de uma intervenção divina, e Noé se tornaria o instrumento através do qual Deus realizaria seus planos. A decisão de Deus de enviar o dilúvio. A decisão de Deus de enviar o dilúvio não foi uma ação impulsiva, mas um ato profundamente consciente e fundamentado em razões teológicas e morais. A narrativa bíblica nos apresenta um Deus que observa a corrupção e a maldade crescente entre os homens. Em um sentido mais amplo, essa decisão reflete a natureza de Deus como justo e santo, que não pode ignorar o pecado e a injustiça. É interessante notar que, mesmo diante da gravidade da situação, Deus ainda procurou uma saída, um meio de preservar a criação. A escolha do dilúvio como forma de purificação da terra revela um lado de Deus que é muitas vezes difícil de compreender. Ele não desejava apenas punir, mas também restaurar. O dilúvio, portanto, pode ser visto como uma limpeza das impurezas que haviam se acumulado ao longo do tempo. A ideia de um novo começo, de uma nova criação, é central nesse contexto. Deus estava oferecendo à humanidade uma oportunidade de recomeçar, mesmo que isso significasse passar por um processo doloroso. As razões morais por trás da decisão divina são igualmente significativas. A narrativa nos ensina que a maldade tem consequências e que a justiça de Deus não pode ser desconsiderada. A corrupção generalizada e a violência que permeavam a sociedade antediluviana eram um testemunho de que o pecado, quando não tratado, leva a um ciclo de destruição. Deus, sendo justo, decidiu interromper esse ciclo de uma maneira que, embora severa, era necessária para restaurar a ordem e a harmonia na criação. A decisão de enviar o dilúvio também nos mostra a paciência de Deus. Antes de agir, Deus concedeu tempo para arrependimento e transformação. É quase como se ele estivesse esperando que os homens reconhecessem sua depravação e buscassem a reconciliação. No entanto, essa chamada ao arrependimento foi amplamente ignorada, levando à inevitabilidade do juízo. Essa parte da narrativa nos faz refletir sobre a importância do arrependimento e a necessidade de reconhecer nossas falhas antes que seja tarde demais. Assim, a decisão de Deus de enviar o dilúvio não foi apenas um ato de juízo, mas também um ato de amor. Um amor que deseja restaurar, que não se contenta com a corrupção e que busca um relacionamento renovado com a humanidade. Essa dualidade entre juízo e amor é um tema central em toda a narrativa bíblica e nos convida a reconsiderar como vemos a natureza de Deus e sua interação com o mundo. O caráter de Noé. Noé é uma figura fascinante que se destaca em meio a um mar de corrupção. Seu caráter é um reflexo da fé e da obediência a Deus em um mundo que parecia ter esquecido essas virtudes. Ele não era apenas um homem comum. Era alguém que, apesar das condições adversas, manteve sua integridade e sua devoção ao Criador. Essa fé inabalável o diferenciava dos demais e o tornava um instrumento nas mãos de Deus. É quase como se ele fosse uma âncora em um mar tempestuoso de depravação. A obediência de Noé é um aspecto central de seu caráter. Ele não apenas ouviu a voz de Deus, mas também teve a coragem e a determinação de seguir as instruções divinas, mesmo quando isso significava ser ridicularizado por seus contemporâneos. Imagine como deve ter sido desafiador para ele construir uma arca em um mundo que não acreditava na palavra de Deus. Essa disposição para agir em fé, mesmo quando tudo ao seu redor parecia sugerir o contrário, é um testemunho poderoso de sua espiritualidade. A fé de Noé não era uma crença superficial, era uma crença que se manifestava em ações concretas. Ele não se limitou a acreditar que algo aconteceria, ele se comprometeu a ser parte do plano de Deus. Essa ênfase em agir conforme a fé é um ensinamento valioso que podemos aplicar em nossas próprias vidas.
Muitas vezes, enfrentamos situações que testam nossa crença e nosso compromisso, e a figura de Noé nos inspira a perseverar. Além disso, o caráter de Noé é um exemplo de integridade moral em um tempo de extrema corrupção. Enquanto a maioria da população se entregava a práticas malignas, Noé se manteve firme em seus princípios. Ele é um modelo de como podemos resistir à pressão social e permanecer leais a nossos valores. Essa resistência não é fácil, mas a história de Noé nos encoraja a acreditar que, mesmo em meio a desafios, podemos viver de maneira que agrade a Deus. Por fim, o caráter de Noé não é apenas uma lição sobre fé e obediência, mas também sobre a importância da perseverança. Ele enfrentou a solidão e a rejeição, mas nunca desistiu de sua missão. Essa determinação é algo que todos nós podemos levar para nossas vidas. Em um mundo que muitas vezes parece estar em desordem, a história de Noé nos lembra que é possível viver com propósito e integridade, mesmo quando o caminho é difícil. A construção da arca. A construção da arca é um dos aspectos mais fascinantes da história de Noé. Não se tratava apenas de erguer uma estrutura imensa, era um projeto monumental que exigia planejamento, recursos e uma fé inabalável. A arca era um símbolo de salvação, e seu tamanho e complexidade refletiam a seriedade da missão que Noé estava cumprindo. Imagine a cena. Um homem, sua família e uma enorme construção, tomando forma em meio à incredulidade de todos ao redor. Os detalhes do projeto da arca são tão impressionantes quanto a própria ideia de sua construção. A Bíblia nos dá algumas diretrizes sobre suas dimensões. 3 andares, compartimentos, e feita de madeira de cipreste, impermeabilizada com alcatrão. A escolha dos materiais não era aleatória. As madeiras de cipreste eram conhecidas por sua durabilidade e resistência à água. Noé, como um homem de fé, também se tornou um homem de ação e planejamento. Ele não apenas recebeu as instruções de Deus, mas as seguiu meticulosamente, o que demonstra sua dedicação ao propósito divino. A logística da construção da arca era um desafio em si. Não era apenas uma questão de reunir os materiais, era preciso coordenação para garantir que tudo fosse feito dentro do prazo. Imagino que a família de Noé teve um papel fundamental nesse processo. Juntos, eles enfrentaram o ceticismo e a zombaria da comunidade, mas continuaram a trabalhar com determinação. Essa união familiar em torno de um objetivo comum é uma lição poderosa sobre a importância de estar alinhado em propósito e fé. A construção da arca também nos leva a refletir sobre a paciência e a perseverança. Não foi um projeto. Los avisos y predicaciones de Noé. A lo largo de la historia, uno de los aspectos más fascinantes del relato de Noé es su papel como predicador. Imagina a un hombre rodeado de un mundo que se hunde en la corrupción y la maldad, levantando la voz y clamando por el arrepentimiento. Su mensaje era claro: advertir a la humanidad sobre el inminente juicio de Dios. Noé, con su fe inquebrantable, se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Sin embargo, la respuesta que recibió fue desalentadora. La mayoría de las personas lo ignoraron, y muchos incluso se burlaron de él. ¿Cómo pudo un solo hombre enfrentarse a la inmensa indiferencia de toda una sociedad? Noé no solo construyó una arca, también construyó una narrativa de advertencia. Se dice que pasó años predicando, llamando a sus contemporáneos a arrepentirse y a volverse a Dios. Su tarea era monumental y su pasión por salvar almas era evidente. Pero, ¿qué sucede cuando la voz del bien es opacada por el estruendo del mal? A menudo las personas prefieren aferrarse a sus hábitos y costumbres, sin importar las consecuencias. Esta fue la dura realidad que Noé enfrentó. El eco de sus advertencias se perdía en el viento, y su mensaje, en lugar de ser recibido con gratitud, fue desestimado como locura.
Es importante reflexionar sobre la soledad que debió sentir Noé. Ser el único que cree en algo tan grande mientras el resto del mundo disfruta de la vida como si nada estuviera sucediendo. La desconfianza y el escepticismo eran sus compañeros constantes. Sin embargo, su fe lo mantenía firme. En su corazón sabía que estaba cumpliendo con una misión divina y eso le daba fuerzas para seguir adelante. La historia de Noé nos recuerda que a veces la verdad y la justicia pueden ser solitarias, pero eso no significa que deban ser abandonadas. Además, el papel de Noé como predicador es un reflejo de nuestra propia responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos sentido que debemos compartir un mensaje importante, ya sea sobre la moral, la ética o simplemente sobre la bondad? La historia de Noé nos invita a considerar cómo respondemos a las injusticias a nuestro alrededor. ¿Nos quedamos en silencio como muchos lo hicieron en los días de Noé? ¿O tenemos el valor de alzar la voz y actuar, aun cuando sabemos que seremos rechazados? Finalmente, la figura de Noé como predicador nos desafía a pensar en el impacto de nuestras acciones. Aunque no todos lo escucharon, su fe y su perseverancia tuvieron un propósito mayor. Noé no solo fue un constructor de una arca, fue un constructor de esperanza, y aunque el mundo a su alrededor se volvió en su contra, su legado de fe y advertencia perdura hasta nuestros días, recordándonos que a veces, incluso una voz solitaria puede ser un rayo de luz en la oscuridad. El diluvio. El diluvio es, sin duda, uno de los eventos más dramáticos y cataclísmicos de la historia bíblica. La idea de que toda la tierra fue cubierta por agua es a la vez aterradora y fascinante. Imagina por un momento la magnitud de este suceso. No solo se trató de lluvias incesantes, fue un fenómeno natural que transformó el mundo tal como lo conocían. La furia de las aguas arrasó todo a su paso, y la vida tal como se conocía se vio sumergida en un caos sin precedentes. Las montañas se cubrieron y los valles se convirtieron en océanos. El relato del diluvio nos invita a reflexionar sobre la ira divina y las consecuencias de la corrupción humana. Muchas veces, en nuestra vida diaria, vemos cómo las decisiones egoístas y maliciosas pueden llevar a resultados devastadores. El diluvio es un recordatorio de que hay límites y que cuando se cruzan, las consecuencias pueden ser catastróficas. La naturaleza, en su infinita majestuosidad, puede ser tanto un refugio como un destructor. Noé fue testigo de esta dualidad. Mientras él y su familia estaban a salvo en la arca, el resto del mundo enfrentaba la devastación. Es interesante observar cómo el diluvio también es una metáfora de la limpieza y la renovación. A pesar de la destrucción, fue un punto de partida para algo nuevo. Después de las aguas, la tierra emergió renovada, y con ella la posibilidad de un nuevo comienzo. Esta idea de regeneración es fundamental en muchas culturas y religiones. Nos recuerda que, después de la tormenta, siempre hay un arco iris. Después de la destrucción, viene la creación. Es un ciclo que se repite en la vida humana, donde enfrentamos dificultades que, aunque dolorosas, pueden llevarnos a un renacimiento personal. No obstante, el diluvio también plantea preguntas sobre la justicia y la misericordia. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir tal devastación? Esta es una interrogante que ha atormentado a teólogos y pensadores a lo largo de la historia. Algunos argumentan que el diluvio fue una respuesta a la profunda corrupción del corazón humano. Otros ven en él una oportunidad para recalibrar la relación entre Dios y la humanidad. Las respuestas pueden variar, pero lo que queda claro es que el diluvio fue un evento que cambió el curso de la historia. Por último, el diluvio nos desafía a considerar nuestras propias acciones y su impacto en el mundo. En una época de crisis ambiental y social, ¿qué estamos haciendo para evitar que nuestra propia tormenta se desate?
La historia de Noé y el diluvio nos insta a ser conscientes de nuestras decisiones y a buscar un camino de rectitud, no solo para nuestro bien, sino para el bienestar de todos. No se trata solo de sobrevivir a la tormenta, sino de aprender a crear un futuro en armonía con la creación. El arca como símbolo de salvación. El arca de Noé no es solo un barco, es un poderoso símbolo de salvación que ha resonado a lo largo de las generaciones. En medio del caos y la destrucción, el arca representaba un refugio, un lugar seguro donde la vida podía preservarse. Este concepto de salvación es central en muchas tradiciones religiosas, y el arca se convierte en un emblema de la esperanza en tiempos de desesperación. La imagen de Noé y su familia a bordo de la arca, rodeados por las aguas turbulentas, es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay un lugar donde podemos encontrar protección. El significado espiritual del arca se extiende más allá de su función física. En el contexto cristiano, el arca es a menudo vista como una prefiguración de Jesucristo. Así como el arca salvó a Noé y su familia del juicio divino, Jesús ofrece salvación a la humanidad. Este paralelo invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia necesidad de un refugio en tiempos de crisis. Cada individuo tiene su propia tormenta que enfrentar, y la historia del arca nos recuerda que siempre hay una salida, una oportunidad para ser salvados. Además, el arca simboliza la importancia de la comunidad y la unidad. Noé no estaba solo, su familia lo acompañó en esta travesía. Juntos enfrentaron el desafío monumental de sobrevivir a un diluvio. Esta imagen de unidad es vital en nuestra vida contemporánea. En un mundo que a menudo se siente dividido, el mensaje del arca nos recuerda que juntos somos más fuertes. La salvación no es solo un viaje individual, sino un esfuerzo colectivo donde cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. El arca también representa la preparación y la obediencia. Noé, al construir el arca, demostró una fe activa. No se limitó a esperar que Dios actuara. Tomó medidas concretas para proteger a su familia y a las criaturas de la tierra. Esta acción resuena en la vida de hoy. La fe no es simplemente un sentimiento, es un llamado a la acción. Nos desafía a ser proactivos en nuestra búsqueda de la salvación, tanto espiritual como física. Nos invita a construir nuestras propias arcas en la vida, preparándonos para los desafíos que puedan surgir. Finalmente, el arca de Noé es un recordatorio de la misericordia divina. A pesar de la corrupción del mundo, Dios proporcionó un medio de escape. Esta idea de la misericordia se refleja en muchas tradiciones religiosas, donde se enfatiza que, incluso en medio del juicio, siempre hay espacio para el perdón y la redención. La historia del arca nos invita a acercarnos a Dios, reconociendo que, sin importar nuestras fallas, siempre hay un camino hacia la salvación. El arco iris como alianza. El arco iris, que aparece después del diluvio, es un símbolo de esperanza y promesa. En la narrativa bíblica, Dios establece el arco iris como señal de su pacto con Noé y toda la humanidad. Este pacto es un recordatorio de que, a pesar de la devastación, Dios nunca volvería a destruir la tierra de esa manera. Es un símbolo de la misericordia divina que nos asegura que, independientemente de nuestras acciones, hay un espacio para la redención y la reconciliación. Cada vez que vemos un arco iris después de una tormenta. 12. Las lecciones morales de la historia de Noé. La historia de Noé no es solo un relato antiguo, sino una rica fuente de lecciones morales que resuenan a través del tiempo. En primer lugar, la fe de Noé es un tema central que destaca la importancia de creer en lo que no se ve. Imagínate en su lugar, construir una gran arca en un mundo que se burlaba de él sin entender la magnitud del desastre que se avecinaba. Esa fe inquebrantable sirve como un recordatorio de que a veces lo correcto puede no ser lo popular.
y que la lealtad a nuestras convicciones puede requerir sacrificios significativos. La obediencia es otra lección crucial que se puede extraer de esta narrativa. Noé no solo creyó, sino que actuó. Siguiendo las instrucciones divinas al pie de la letra, él nos enseña que la verdadera obediencia está ligada a la acción. En un mundo lleno de distracciones y desvíos, la capacidad de mantener el rumbo hacia lo que sabemos que es correcto es un valor que muchas veces se ve comprometido. La historia de Noé nos anima a ser valientes y a seguir nuestros principios, incluso cuando eso signifique nadar contra la corriente. Además, la historia de Noé nos confronta con la naturaleza humana y su tendencia a la corrupción. Vivimos en una sociedad donde a menudo se premian los comportamientos egoístas y destructivos. La corrupción de la época de Noé es un espejo que refleja nuestras propias luchas con la moralidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones diarias y a considerar si estamos contribuyendo a un mundo mejor o si de alguna manera estamos perpetuando ciclos de daño. La lección aquí es que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia, ya sea a través de pequeños actos de bondad o tomando una posición firme contra la injusticia. La historia también subraya la importancia de la familia y la comunidad. Noé no estaba solo. Su familia lo acompañó en la construcción del arca y en la supervivencia del diluvio. En tiempos de crisis, la unidad familiar y el apoyo mutuo son esenciales. La narrativa nos recuerda que nuestras acciones pueden afectar a los que nos rodean y que debemos ser conscientes de la carga que llevamos. En un mundo que a menudo parece fragmentado, la historia de Noé es un llamado a fortalecer nuestros lazos y a trabajar juntos hacia un objetivo común. Por último, el relato de Noé ofrece una perspectiva sobre la redención. A pesar de la devastación y la corrupción, hay un nuevo comienzo. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y el renacer. Esta idea de que el arrepentimiento puede llevar a la redención es un mensaje poderoso que atraviesa generaciones. Nos recuerda que, aunque cometamos errores, siempre podemos optar por un camino diferente, un camino hacia la luz. 13. La figura de Noé en la literatura y en el arte. Noé ha sido un personaje fascinante en la literatura y en las artes a lo largo de los siglos. Desde la antigüedad, su historia ha inspirado a escritores, pintores y cineastas, cada uno aportando su propia interpretación a la narrativa. En la literatura, Noé es a menudo retratado como el arquetipo del hombre justo, enfrentándose a un mundo corrupto. Obras clásicas y contemporáneas han explorado no solo su papel como constructor del arca, sino también su lucha interna y su relación con Dios, lo que añade una profundidad psicológica a su figura. En el arte, las representaciones de Noé varían desde lo solemne hasta lo simbólico. Pinturas renacentistas, como las de Michelangelo y otros maestros, han capturado la majestuosidad del arca y el drama del diluvio. Estas obras no solo son visualmente impresionantes, sino que también invitan a la reflexión sobre el poder de la fe y la obediencia. Cada pincelada parece contar una historia de sacrificio y esperanza, lo que demuestra que la historia de Noé sigue siendo relevante en el contexto de la creatividad humana. Además, el cine moderno ha reinterpretado la historia de Noé, a menudo enfocándose en la lucha entre el bien y el mal y las complejidades de la naturaleza humana. Películas como Noah, 2014, han tomado libertades creativas para explorar temas de responsabilidad ambiental, la relación entre el hombre y la naturaleza y la moralidad del juicio divino. Estas representaciones contemporáneas permiten que nuevas generaciones se conecten con el relato de Noé, llevándolo a discusiones modernas sobre ética y sostenibilidad. La figura de Noé también ha sido objeto de análisis en la literatura religiosa y teológica.
Textos de diversas tradiciones han examinado su simbolismo y lo que representa en términos de fe y redención. En este contexto, Noé es visto no solo como un salvador de la humanidad, sino como un símbolo de la esperanza en tiempos de desesperación. Su legado perdura a través de la literatura sagrada y secular, mostrando cómo su historia puede ser interpretada de múltiples maneras. Finalmente, la figura de Noé en la cultura popular continúa evolucionando. Desde cómics hasta videojuegos, su historia se ha adaptado a una variedad de formatos, manteniendo su relevancia en un mundo en constante cambio. Esto demuestra que la narrativa de Noé no es solo un relato antiguo, sino un testimonio de la capacidad humana para contar historias que resuenan a través de las generaciones. A medida que navegamos por nuestros propios diluvios contemporáneos, la figura de Noé sigue siendo un faro de fe y perseverancia. 14. Interpretaciones teológicas de la historia de Noé. La historia de Noé ha sido objeto de diversas interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos, lo que refleja la riqueza y complejidad de este relato. En la tradición judeocristiana, Noé es visto como un modelo de fe y obediencia, un hombre elegido por Dios para preservar la creación. Esta elección plantea preguntas profundas sobre la justicia divina y el papel del ser humano en el plan de Dios. La narrativa invita a los creyentes a reflexionar sobre su propia relación con lo divino y la responsabilidad moral que conlleva. Desde una perspectiva teológica, el diluvio también se interpreta como un acto de juicio. La corrupción de la humanidad llevó a Dios a tomar una decisión drástica, lo que provoca dilemas éticos sobre la naturaleza de la justicia y la misericordia. ¿Es el juicio de Dios siempre destructivo o puede también ser un acto de purificación? Estas preguntas han sido debatidas por teólogos y filósofos, quienes buscan comprender el equilibrio entre la justicia divina y la compasión. En el cristianismo, la figura de Noé es a menudo asociada con temas de salvación. La arca se convierte en un símbolo de la salvación que se encuentra en Cristo, lo que añade una capa de significado a la narrativa. Las interpretaciones cristianas subrayan que así como Noé fue salvado del diluvio, los creyentes encuentran su salvación en la fe en Jesús. Esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento enriquece la comprensión del relato y lo convierte en un elemento central del mensaje cristiano. En el contexto del judaísmo, Noé es visto como un patriarca que representa la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia se interpreta a menudo como una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también como una promesa de redención. Las enseñanzas rabínicas han explorado la figura de Noé como un modelo de arrepentimiento y restauración, ofreciendo una visión esperanzadora que resuena con las luchas contemporáneas de la humanidad. Finalmente, las interpretaciones interreligiosas de la historia de Noé han fomentado diálogos sobre la ética y la moralidad. Diferentes tradiciones han encontrado en su relato lecciones sobre la responsabilidad humana hacia la creación y la importancia de vivir en armonía con el mundo natural. Este enfoque destaca la relevancia continua de la narrativa de Noé en un tiempo donde los desafíos ambientales y sociales son cada vez más apremiantes, mostrando que a pesar de las diferencias hay un terreno común en la búsqueda de justicia y paz. 15. El impacto de la historia de Noé en la ética y en la moral contemporáneas. La historia de Noé ha dejado una huella indeleble en la ética y en la moral contemporáneas. En un mundo enfrentado a crisis ambientales, el relato de la construcción del arca presenta un modelo de responsabilidad y cuidado hacia la creación. Noé, al preservar a los animales y a su familia, nos recuerda la importancia de proteger nuestro entorno.
En este sentido, su historia se convierte en un llamado a la acción, instando a las sociedades modernas a considerar sus responsabilidades hacia el planeta y a actuar en favor de la sostenibilidad. Además, el concepto de juicio y redención presente en la historia de Noé plantea interrogantes sobre la justicia social en la actualidad. La narrativa nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones afectan a los demás y a considerar las consecuencias de la corrupción y la injusticia. En un mundo donde las desigualdades persisten, la historia de Noé puede servir como un recordatorio de que debemos luchar por un mundo más equitativo y justo, donde todos tengan la oportunidad de prosperar. Las lecciones morales de Noé también se extienden a la vida comunitaria. La importancia de la familia y la comunidad, evidenciada en la historia, resuena en la búsqueda de conexiones más profundas en nuestra sociedad actual, a medida que, así que aquí estoy, Noé, un hombre común elegido para una misión extraordinaria. Cuando el cielo se oscureció y las aguas comenzaron a subir, recordé cada palabra que Dios me había confiado. ¿Pueden imaginar lo que sentí al ver a los animales entrar en el arca 2 a 2? Fue un espectáculo asombroso, una señal de esperanza en medio del caos. Durante esos días de tormenta, rodeado de mi familia y de toda la creación, entendí que la fe no siempre se ve. A veces se siente como un faro en la oscuridad, guiando nuestro camino hacia lo desconocido. Pero, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Tendrías el valor de construir un arca en medio de la nada? Y luego, cuando todo parecía perdido, el arco iris apareció, una promesa de Dios de nunca más destruir la tierra de esa manera. Esa fue la señal de un nuevo comienzo. Pero la pregunta sigue: ¿cómo respondemos hoy a las promesas de Dios en nuestras vidas? Así que, si te ha inspirado mi historia, no olvides darle like y compartir. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para vivir con fe. ¿Cuál será tu próximo paso? Hablemos en los comentarios.